Bienvenidos a nuestro programa Cine en Blanco y Negro, Pedagogía Color. Yo soy Liz Fernández. Hola amigos, yo soy Hugo Lara. Hola Liz. Gracias por acompañarnos en este espacio destinado para dialogar sobre temas importantes en la educación, pero desde la mirada del cine. Quédate con nosotros porque durante la próxima hora platicaremos acerca del tema sobre cuándo empiezan a aprender los niños. Y para ello nos apoyaremos en dos películas muy interesantes. Sí, esta tarde vamos a platicar, analizar las películas La Princesita, que es un clásico, la segunda película que dirigió Alfonso Cuarón, la primera que hizo en Hollywood, ¿no? Que es una película muy hermosa, y la segunda, El Jardín Secreto, de la polaca Agnieszka Holland. Vamos a ver primero la Princesita, vamos a ver el tráiler de la película y al regresar vamos a comentar un poco más sobre eso y sobre el tema de cuándo comenzamos a aprender. Una pequeña con una gran imaginación vivía en los bosques lejanos de la India, en un mundo lleno de magia y el amor sin límites de su padre. Puede ser lo que tú quieras, mi amor, si estás convencida. ¿Y tú qué opinas? Pienso que eres y siempre serás mi princesita. Cuando él tuvo que partir, Adiós, princesa. Quiero que saluden a nuestra nueva alumna, la señorita Sara Crew. Esta es cuando comenzamos a aprender el programa, el tema del programa, y acabamos de ver el tráiler de La Princesita, la segunda película de Alfonso Cuarón, que bueno, ya sabemos hasta dónde ha llegado con tanto éxito en Hollywood, ¿no? Esta fue su primera película de Hollywood y está basada en una novela, es una historia infantil, como acabamos de ver, sobre una niña y su padre. Yo diría que no es una historia infantil, sino es una historia sobre niños, ¿no? Y en particular sobre una niña y la relación con su padre, que la deja en una escuela muy estricta porque él va a la guerra, la Primera Guerra Mundial, pero el padre pierde la memoria y ella se queda un poco huérfana, no tiene madre, ¿no? Pero tiene toda esta experiencia de haber vivido con su padre en la India y eso le da como una capacidad, ¿no? De supervivencia que la hace más fuerte que cualquier otra niña, ¿no? Entonces el destino hace, ¿no?, que encuentre su lugar en esa escuela con sus amigos, ¿no? Y bueno, y todo se resuelve de una forma muy emocionante y emotiva también, ¿no? Y bueno, vemos esta resiliencia que desarrolla la niña, que es decir, esta capacidad de sobreponerse a las adversidades sociales que está viviendo, que pues es terrible. Sí, sí. Ella, además de que pues, se queda sola en el mundo, ¿no?, tiene que enfrentarse a la directora de la escuela, que es muy estricta, muy severa, ¿no? Y entonces la somete a una serie de castigos, la pone a limpiar los pisos, ¿no? La relega a un segundo plano. Pero ella tiene este espíritu fuerte que se basó precisamente en la relación con su padre mientras vivían en la India. De ahora en adelante tendrás que ganarte el techo y el pan. Vivirás en el desván con Becky y trabajarás como sirvienta. Si no te apegas a las reglas de esta institución y no haces lo que se te ordena, te irás a la calle. Y debes creerme, Sara, las calles de esta ciudad no son benévolas con los desposeídos. Espero que no olvides, Sara Crew, que has dejado de ser una princesa. Y bueno, ella logra sobrevivir esta situación porque, bueno, desde su nacimiento, ella, con el contexto de la India, con las experiencias que tenía rodeada de su familia, pues bueno, le permitieron ir desarrollando estas habilidades psicomotoras, cognitivas, lingüísticas, emocionales y sobre todo sociales. Así es, ¿no? Es un personaje que brilla, ¿no? Ella están en Nueva York, que es donde se sitúa la historia, ¿no? Y llega ahí, ¿no?, donde hay un conjunto de niñas y cada una tiene su propia personalidad. Hay algunas que son más tímidas, otras, ¿no? Hay una que es como su rival, que es muy presumida. Entonces, bueno, es una serie de estereotipos que permiten que el personaje pues contraste o haga alianzas con los que son más empáticas con ella, ¿no? Entonces, todas son niñas, es una escuela
de puras niñas, ¿no? Y pareciera que por ser pequeñas no sabrían muchas cosas de la vida, pero no, saben mucho. Y bueno, eso nos remite a que nosotros, a pesar de tener unos cortos meses, unos cuantos años de vida, tenemos muchos saberes en todos sentidos, saberes de pensamiento, saberes de habilidades, saberes de acción, saberes de este desarrollo de habilidades socioemocionales. Porque empezamos a aprender desde el útero. Bueno, a mí me llamó la atención de esta película esa asociación con el momento de cuando comenzamos a aprender, pensando en esta niña que crece en la India, ¿no? Aunque su papá es inglés, ¿no? Y viene de la cultura occidental, ella asimila todo este conocimiento de Asia, ¿no? De la India exactamente, y después lo lleva a Nueva York, que es donde está la escuela a la que lo inscriben, ¿no? Y a la que asistió su mamá también, entonces es como una tradición. Pero todo ese aprendizaje inicial de sus primeros años, meses, ¿no? Logra trasladarlos también a su nueva realidad y usarlos, ¿no? Entonces yo creo que esa era una bonita idea, porque es, bueno, ahí todo ese aprendizaje en otro contexto no deja de ser útil, sino al contrario, puede aplicarlo y convertirlo en una herramienta que le ayuda a sobrevivir. Y a veces decimos, bueno, ¿qué puedes saber si es un niño pequeño de 1 año, de 2 años, de 3 años? Pero cuando hacemos una reflexión más profunda, vemos que esos primeros años de vida es cuando los niños tienen mayor plasticidad cerebral y son capaces de aprender muchas más habilidades, destrezas, saberes desde el concepto, desde la acción y desde la relación sociales. Y bueno, eso es muy importante porque sabemos que las personas aprenden con base en lo que ya saben. Es decir, se va haciendo como una cadenita y tú aprendes una cosa nueva reconociendo lo anterior, es decir, lo que tú sabes. Cuando llega un conocimiento nuevo de cualquier tipo en la vida, lo podemos conocer, nos podemos apropiar de él porque ya sabemos otras cosas. Y con base en lo otro es con lo que conocemos lo que viene. Sí, en la película también sucede esto, que el papá pierde la memoria, ¿no? Y casualmente llega a vivir a la casa enfrente del colegio, ¿no? Entonces, pues, pero las circunstancias no hacen que se puedan ver, ¿no? La niña con el papá que está sin memoria, amnésico allá enfrente, ¿no? Y tienen un momento de encuentro en que el papá, con las emociones, las expresiones de su hija, que está tratando de que la reconozca, ¿no? Le caen todos los recuerdos, ¿no? De golpe, de pronto, ¿no? Si tal situación, tal momento en la India, y recuperan la memoria, ¿no? ¿Qué dijiste? ¡Papá! Oh, lo siento. ¡Papá, soy yo! ¡Soy Sara! Sara, ¿tú me conoces? ¡Ay, cielos, papá! ¿No me recuerdas? Debe estar aquí. Papá, por favor, tienes que recordarme. Soy Sara, ¿me recuerdas? ¿Recuerdas a la India? ¿A Maya? ¿El que me fue con la fotografía de mamá? ¡No! ¡Papá, ayúdame! ¡Sara! Y bueno, la memoria, que es fundamental para el aprendizaje. No podemos aprender nada si no es que lo recordamos y si no es que recordamos lo anterior para poderle dar significado a lo nuevo. Entonces, es un cúmulo de memoria y de recuerdos y que vamos interiorizando desde esta memoria que va con el concepto, que va con el sentimiento, que va también con el cuerpo, porque también hablamos de una memoria corporal. Hay mucho de eso en la película también, ¿no? Las sensaciones, la memoria corporal, porque justo la niña que tiene todo este aprendizaje, el lenguaje de la India, ¿no? A nivel de sensaciones, de colores, de olores, ¿no? Logra comunicarse. Hay un hindú que trabaja sirviente en la casa de enfrente, ¿no? Y que tiene el mismo lenguaje, hablan el mismo lenguaje y se logra comunicar con la niña, ¿no? Y también una mascota que tiene este personaje hindú, ¿no? Que es un chango que pasa de la casa
de ellos a la escuela, ¿no? Y conecta con la niña. Entonces hay como todo este camino de comunicación, ¿no? Que empieza a suscitarse entre estos personajes que tienen en común haber vivido en la India, ¿no? Claro, y es sobre todo esta cantidad de estímulos a los que la niña está expuesta. Hay muchos teóricos que aseguran que si los niños no están en contacto con un idioma externo o lejano al materno, ya difícilmente lo van a poder interiorizar o dominar como se debe. Es decir, los niños tendrían que estar expuestos a los fonemas que tienen los diferentes idiomas para poderlos llegar a hablar en su totalidad. Bueno, en este caso pues, sucede así un poco, ¿no? Porque tiene esta referencia de la niña, ¿no? Que se puede adaptar tanto al mundo hindú como a Occidente, en este caso Nueva York, ¿no? Y con estos personajes que están alrededor también. Hay un niño que es el que limpia las chimeneas, ¿no? La maestra, ya habíamos dicho, ¿no? Que es muy severa. Hay una sirvienta negra, en fin, o sea, hay como varios otros personajes que establecen una relación ya sea de alianza o de confrontación con ella, ¿no? Sí, ¿no? Y es una variedad de contextos y vemos cómo la niña va evolucionando en su pensamiento, porque también es un pensamiento muy mágico. La película tiene ese sabor, ¿no? Es una fábula, ¿no? Emotiva y algo mágica también, ¿no? Pero sobre todo es muy emocionante, ¿no? O sea, y bueno, trae el sello mágico de Cuarón. Bueno, sí, ¿no? Sin duda que él tiene un talento especial. Y de su fotógrafo, Emanuel Lubezki, que es con el que trabajó sobre todo en sus primeras películas. Solo con tu pareja, que fue su ópera prima, y esta otra. Entonces crean un ambiente muy, muy cálido, ¿no? Visualmente muy atractivo, muy luminoso, con una gran belleza plástica, ¿no? A partir de su iluminación y de los espacios que retratan. Hugo, cuando hablamos acerca de la fotografía dentro de una película, ¿a qué nos referimos? Bueno, es justo el trabajo de la imagen, el tratamiento que tiene la imagen desde lo más básico, que es el plano, ¿no? Es la unidad del lenguaje cinematográfico, el plano, cómo se pone la cámara y qué es lo que registra enfrente de él. Y tiene que ver también pues, con todo lo demás, con la luz o la puesta en escena, que es el orden que tienen todos los elementos frente a la cámara. Y bueno, seguiremos hablando de estas características del cine y acerca de los procesos de aprendizaje en nuestro siguiente bloque. Vamos a una pausa. Sí. Bueno, y continuamos platicando sobre el tema de cuándo comenzamos a aprender, del que podemos decir que los 6 primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo del ser humano, porque el niño, la niña, configura sus habilidades psicomotoras, cognitivas, lingüísticas, emocionales y sobre todo sociales. Y para continuar con este tema, vamos a ver otra película con niños de protagonistas que se llama El Jardín Secreto. Es otra película que a mí me gusta mucho, ¿no? Y que puede darnos la idea también de cómo se relacionan niños que tienen distintos orígenes o distintos problemas, ¿no? Vamos a ver el avance y continuamos. Hace mucho tiempo, una huérfana descubre los misterios ocultos de un lejano castillo. Y encuentra un niño mágico que habla con los animales y que conoce todos sus secretos. Juntos, y con su primo perdido, desvelan toda la magia y todos los misterios de El Jardín Secreto. El Jardín Secreto también es una película que está basada en una novela. Ya se habían hecho algunas versiones para televisión, ¿no? Esta es una película que dirige una cineasta polaca que se llama Agnieszka Holland, muy prestigiada, muy importante, ¿no? Y es una película también muy emotiva que nos habla sobre... Yo por eso de alguna forma relaciono esta película con
la princesita es otra niña que viene de la India también y que tiene que llegar a vivir con un tío, ¿no? Un tío muy misterioso en una gran casa en el campo, en Inglaterra, ¿no? Estas grandes casonas aristocráticas. Y la niña, pues, llega ahí un poco sorprendida, está huérfana igualmente, ha quedado así sola en el mundo, salvo con este tío que pues casi no lo ve, es muy misterioso, ¿no? Y descubre que tiene un primo ahí en la casa, que es un primo como de su edad, ¿no? Enfermizo, caprichoso, ¿no? No sale de su habitación, ¿no? Por temor precisamente a estas, a caer enfermo. Y sin embargo empiezan a hacer amistad, ellos dos junto a un niño campesino que trabaja en esa hacienda, y entre los tres descubren un jardín secreto, ¿no? Y ese jardín secreto les permite ser un espacio donde ellos pueden encontrar lo mejor de sí, ¿no? Y pueden sanarse sus supuestas enfermedades, en el caso del niño, del primo que ha estado en cama la mayor parte del tiempo de su vida, pero los demás también sanan otras cosas que tienen, ¿no? Ojalá pudiera ayudarte. No te preocupes, te haremos caminar en poco tiempo. ¿A mí? ¿Caminar? ¿Crees que podría? Pues tienes piernas como todos nosotros, ¿no? Sí, pero jamás lo intenté. Tú puedes. Sé que puedes. Lo estás logrando. Vemos, Hugo, que nuestros tres niños tienen fortalezas distintas y tienen aprendizajes variados dependiendo del contexto que han tenido a lo largo de sus vidas. Así es, por ejemplo, el niño campesino, ¿no? Que les enseña ciertas cosas que ellos no hacen, ¿no? O sea, cómo montar a caballo, cómo relacionarse con las aves, los pájaros, ¿no? Y eso le permite, pues sobre todo al personaje del primo, ¿no? Encontrar el gusto por la vida ¿no? Y saber que puede ser más fuerte de lo que siempre le han dicho, ¿no? Y sentirse sano y sentir que puede respirar el aire y ver el sol, ¿no? Y vemos una infinidad de ejemplos de situaciones en donde los personajes hacen una referencia a lo que ellos conocen ante algo nuevo. Por ejemplo, cuando nuestra protagonista retoma experiencias vividas en la India para poder entender el mundo o la nueva experiencia que está viviendo. En el caso de sus damas de compañía, ¿no? Por ejemplo, cómo ella tenía una relación muy cercana con sus damas de compañía en la India y cómo cuando llega a la nueva casa busca, ¿no? Trata de tener esta experiencia. Sí, y también el niño que está acostumbrado, por ejemplo, Colin, que se llama el niño inválido, digamos el enfermizo más bien porque no es inválido, ¿no? Está acostumbrado también a mandar a la servidumbre a su capricho, ¿no? Pero su prima Mary, que es la que llega ahí, le enseña otra cosa, le enseña a aprender a tratar bien a la gente, ¿no? O a humanizarse, ¿no? Y tratar de comprender mejor a los demás, ¿no? Está comiendo muy bien esta mañana. Es que sabe bien. Escucha. Escucha eso. ¿Cómo puedes ser tan estúpida? No lo soy, es tu mente. Y tú eres igual que todos los adultos. No puedes irte. No te dejaré. Ah, ¿no me dejarás? Puedo ordenar que te traigan. ¿Lo hará mi señor el Rajá? Nos lleva a algo muy importante, que bueno, nosotros podemos tener muchos tipos de aprendizajes, como ya lo hemos platicado, pero hay algo sustancial, que todos aprendemos a ser humanos. Hay muchos filósofos que nos dicen que no se nace siendo humano, que la biología te da una parte, pero que tú aprendes a ser humano en la interacción con los demás. Claro, y justo esta relación que se establece entre los niños es lo que les permite ser mejores a cada uno, ¿no?
existe este niño campesino Deacon, que es el más ingenuo, pero siempre bondadoso y amable, como su hermana, ¿no? Son dos niños de origen, o muchachos ya adolescentes casi, de origen humilde, pero siempre atentos y eso le aporta mucho también a los dos primos, ¿no? Que son pues ricos, que ¿no? Disponen de la casa, ¿no? Pueden dar órdenes y todo eso, pero sin embargo logran una empatía, ¿no? Con sus nuevos amigos, con este nuevo chico, ¿no? Que es trabajador, empleado, ¿no? Pero que tiene un gran corazón, ¿no? Y eso también les hace, lo comparte con ellos y los contagia, ¿no? Claro, y aprendemos a ser humanos desde la sociedad, desde la cultura, desde las prácticas, desde cómo entendemos que se van relacionando tanto el ser humano con los objetos materiales como con las otras personas. Sí, o sea, en la historia, en esta trama que creo que una buena historia no solo también para los niños, sino es una buena historia también para los adultos y que es conmovedora, ¿no? Y divertida, pero pues habla de estos valores, ¿no? Como la amistad, ¿no? La generosidad, ¿no? La posibilidad de cambiar. Claro, todo eso en nuestra idea, regresando a nuestra idea del programa, que cuando comenzamos a aprender, pero todo eso, o sea, es parte del proceso en que están caminando estos niños, ¿no? Sí. O sea, que van recogiendo nuevas cosas en esta nueva situación que les presenta la vida y sus nuevas relaciones que aparecen, ¿no? Y van construyendo valores, van construyendo sus propias relaciones, porque entre ellos se forman también lazos muy significativos y aprenden no solamente acciones, sino aprenden maneras distintas de ver el mundo. Y un mundo distinto, porque nuestra protagonista Mary, que viene de la India, ¿no? Pues un poco va a encontrar, como ocurre en La Princesita, ¿no? Una nueva realidad que tiene que enfrentar sola, ¿no? Con las herramientas que le ha dado pues sus pocos años de vida, pero ya suficientes, ¿no? Como para pararse con aplomo, ¿no? Con decisión para tratar de influir para bien en el caso de su primo, ¿no? De provocarlo, ¿no? Retarlo, desafiarlo para que deje de ser caprichoso y deje de ser berrinchudo. Tú estás tan mimado que te mereces una paliza. Me tratas mal. Solo porque estoy enfermo. No se puede gritar así estando enfermo. ¡Voy a morir! ¿Qué sabes tú de la muerte? ¡Murió mi madre! Sí, mis padres también murieron. Voy a tener una joroba en la espalda. Tendré una joroba como mi padre y moriré. Estas relaciones son benéficas para los tres niños. Los tres aprenden porque los tres se miran con ojos de aceptación, de reconocimiento y terminan generando fortalezas en cada uno. Sí, la película como hace énfasis justamente en eso, ¿no? En la amistad, lo que le aporta a cada personaje, ¿no? Al final, pues ya no vamos a platicar los finales aquí, pero aparece este jardín, ¿no? Secreto, que es otra metáfora de la película, ¿no? Es un jardín que... Es otra metáfora, pero también dentro de los niños, este jardín secreto tiene un significado desde su pensamiento mágico muy importante. Y bueno, que vamos viendo que también tiene este significado para otros de los adultos que están ahí presentes. Exactamente, ¿no? O sea, tiene varios simbolismos, ¿no? Y es un lugar especial y fantástico, ¿no? Donde ellos son capaces de sensibilizarse y encontrarse, ¿no? Hugo, ¿cómo leer estos simbolismos dentro del cine? Bueno, son un poco, ya lo habíamos comentado en otros programas, pero justo las buenas historias, ¿no? En este caso que viene de una novela, ¿no? Un clásico de la literatura juvenil, ¿no? Pues presenta ya de entrada el título, que es el jardín secreto, ¿no? Un espacio cargado de símbolos, ¿no? Emocionales, ¿no? Porque tienen conexiones sentimentales con los personajes, con el pasado, con sus padres, ¿no?
y es claramente pues un símbolo, una metáfora narrativa, ¿no? En el caso del libro, y visual en el caso de la película, ¿no? Tiene un simbolismo que va más allá de lo que es un jardín. Es un jardín secreto que tiene una carga emocional para los personajes, ¿no? Y es la atención que presta el espectador a leer el cine desde todos los sentidos, ¿no? Es leer el cine desde la experiencia sensorial, no solamente son palabras, sino es esta imagen, es analizar cómo le da el director el significado a lo que está ahí presente, porque hasta un pájaro tiene un significado, todo tiene una razón de ser en una escena. Sí, totalmente. En el caso de la directora Agnieszka Holland o en el caso de Alfonso Cuarón, que son directores rigurosos y pues de primer nivel, ¿no? Saben que todo lo que está en el cuadro pues tiene un valor, ¿no? Y tiene un significado, ¿no? Y debe tener un orden dentro del cuadro, sí, lo que es la puesta en escena, ¿no? Y bueno, Hugo, seguiremos hablando de esta película y de otros temas en nuestro siguiente bloque. Muy bien. Bueno, y seguimos platicando del tema ¿cuándo comenzamos a aprender? Muchos de los aprendizajes los adquirimos de manera espontánea, otros son resultados de una ardua disciplina. Lo que hemos aprendido y olvidado es la esencia de lo que hemos sido, lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Es el sentido de nuestra vida y podemos afirmar que aprendemos a vivir en la medida en que aprendemos a aprender. ¿Cierto, Hugo? Pues sí, yo creo que es muy sabias tus palabras y contundentes, ¿no? Y a través del cine se puede ejemplificar en algunas escenas de las películas que hemos estado analizando. Vamos a ver una escena de La Princesita y regresando la analizamos, ¿no? La comentamos con nuestros amigos, ¿no? La escena de La Princesita es una escena muy hermosa, ¿no? A nivel visual, cinematográfico, pero también de lo que está sucediendo con estos personajes que se encuentran frente a frente en distintas casas, ¿no? Se reconoce, la niña reconoce al sirviente, bueno, se identifican, el sirviente hindú, hablan el mismo idioma, con el lenguaje corporal, ¿no? Si la nieve que cae, ¿no? Es un momento de encuentro muy bonito dentro de la película. De comunión, ¿no? Parece que la niña encuentra este lado humano, esta forma de entender que ella conocía, ¿no? Y que de repente fue tan lejana a ella. Así es, ¿no? Exactamente, comunión, ¿no? Son dos personajes que logran comunicarse, ¿no? Y que hablan el mismo idioma, ¿no? Hugo, cuando tú hablas acerca de que una escena es bonita, yo te puedo decir que percibo que es hermosa, pero ¿qué tendríamos que considerar para valorar una buena escena, una escena hermosa? Como esa que es muy sintética, están todos los elementos que le dan como una plasticidad muy particular, ¿no? Desde la iluminación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque es como en claroscuro, se ve que es la noche, pero también la composición, ¿no? Fotográfica. Ya habíamos mencionado que en esta película colabora con Alfonso Cuarón Emmanuel Lubezki, también mexicano, que era su gran colaborador en buena parte de sus películas, ¿no? Lo ha sido. Y aquí pues se nota ese ojo muy educado, con un gran sentido de la estilización
también para componer el cuadro, poner en su lugar a cada uno de los personajes, ¿no? Iluminar de una forma muy bella, ¿no? También muy lograda, ¿no? Así con estos claroscuros, un poco azulado, ¿no? Y los vestuarios, el arte del decorado, ¿no? Donde vemos esos personajes, el vestuario del personaje hindú, que es muy vistoso, muy atractivo, ¿no? Y el manejo de los planos, ¿no? Como podemos ver un plano más abierto y de pronto un plano más cerrado con las sonrisas, cómo nos va llevando poco a poco a la intimidad y las emociones de los personajes, ¿no? Y bueno, vemos que continuamos aprendiendo a cada momento de nuestra vida. En la escena podemos identificar, como decíamos, un reconocimiento. Y creo que ese es también una fuente de aprendizaje. Reconocernos en los otros nos permite reconocer y seguir aprendiendo a ser humanos. Sí, y bueno, estos personajes que tienen aparentemente pues nada que sea en común, pero salvo ese pasado, que los dos han estado en la India, ¿no? Pero ella es una niña, el otro es un adulto, ¿no? Racialmente pertenecen a distintos mundos, a distintas culturas, ¿no? Pero la experiencia, ¿no? de la India, ¿no? Hace que sean afines, ¿no? La experiencia cultural. Que son estos lazos que nos van uniendo uno a otro y que nos da una manera de entender el mundo muy particular, nos da prácticas, nos da sistemas de convivencia muy específicos, regidos por una serie de valores que están inmersos dentro de la cultura. Ajá, ¿no? Porque en esta película la cultura hindú, que tiene un peso importante en la trama, ¿no? También es algo que influye en el espíritu de los personajes, en el espíritu de la protagonista, ¿no? Que tiene este gusto por la fantasía, por lo extraordinario también, ¿no? Que se manifiesta en una cultura como la hindú, ¿no? O sea, con estos lugares tan exóticos, tan coloridos, ¿no? De gente también cálida, ¿no? Y todo eso lo ha asimilado, aparte de su naturaleza, ¿no? Sí, y entonces volvemos a lo mismo, la importancia de poder identificar en la cultura esos elementos que nos van a dar unos ojos para poder entender el mundo. Es este aprendizaje previo del cual contamos y que permea dentro de nosotros y con el cual podemos seguir aprendiendo muchas otras cosas más. Así es, ¿no? Hablamos en el caso de las otras compañeras del personaje protagonista, de la princesita, ¿no? Que tienen distintas personalidades. Hay algunas que son muy caprichosas, por ejemplo, que lloran mucho, ¿no? Y de pronto, pues eso se vuelve como una herramienta que saben usar para ciertas circunstancias, ¿no? Hay otra escena donde vemos que justo usan a esa niña para distraer a la ama de llaves, ¿no? Y hacer sus planes. Sí. Lograr sus planes, ¿no? Sí. Dicen que es amigo del rey y la reina. Escuché que lo expulsaron de la India porque murieron personas por comer sus nueces envenenadas. ¿Loti? ¿Preciosa? ¿Querida? ¡Oh, por favor! ¡Loti, cielo! ¡Por favor, no grites más! ¿Aquí? ¿Quieres una galleta? ¿Te agradaría eso? Una galleta. Escucha, es muy difícil estudiar cuando estás gritando. Y bueno, vemos que también podemos seguir identificando la importancia de trabajar en equipo, ¿no? Que es otro de los rasgos que pues nos permiten conformarnos como una sociedad, el colaborar con los otros para el logro de un fin común. Sí, sucede en esa escena y después pues lo que vamos a ver en varios momentos de la película, ¿no? Véanla si no la han visto, ¿no? Nuestros amigos que nos siguen se la recomendamos mucho para no contarles demasiado, pero es parte de la trama, ¿no? El sentido del trabajo en equipo, de la solidaridad, ¿no? De la amistad,
de la lealtad, ¿no? Y la buena voluntad, ¿no? O sea, Sí. ¿no? Creo que son de los temas más importantes que están ahí, junto a este gran tema que hemos tratado de desgranar hoy, es cuando comenzamos a aprender, cuando comienzan personajes como ellos que vemos en la pantalla. a Y aprender. vemos que empezamos desde el momento de nuestro nacimiento. Hay quien dice que desde antes, y continuamos, y continuamos. Y cada experiencia, cada vivencia, cada contexto al que estamos expuestos, pues nos permite seguir construyendo, ¿no? Y aprendemos también olvidando, porque no todo lo que aprendemos lo recordamos. Bueno, sí, en ese sentido, o sea, cuando comenzamos a aprender, pues decías, hay quien dice que hasta desde el útero aprendemos a aprender, ¿no? Pero todo está también relacionado con la memoria, ¿no? ¿O es instintivo? La memoria es fundamental para continuar aprendiendo a cada momento. Y la memoria también es selectiva, porque hay aprendizajes que olvidamos, que en el momento los tenemos y los vamos descartando y los vamos rezagando hasta que llega un día en que ya no sabemos hacer lo que teníamos, ya no poseemos ese aprendizaje. Aunque también hay quien dice que todos los recuerdos están, incluso los que han sido relegados, ¿no? Están ahí en alguna parte de nuestra cabeza, ¿no? Justo. Parece que no estuviéramos conscientes de tener esa experiencia, ese saber, pero se quedan y nos permiten seguir aprendiendo. Y hay momentos en que podemos recurrir a ellos de maneras inesperadas que nuestro propio cerebro nos permite recordar o traer esas experiencias para resolver problemas concretos. Y la otra, o sea, entonces nuestro aprendizaje, si bien empieza desde el día 1, digamos, de nuestras existencias, o la hora 1, no sé, pero realmente nuestra memoria no llega hasta allá, ¿no? O sea, nuestra memoria llega, no sé, o empieza a los 3, 4 años, ¿no? En la mayoría de las personas, ¿no? Hablamos de diferentes tipos de memoria. Para que exista un aprendizaje debe de existir una memoria de eso, porque si no es como si pasara de largo, si no tocara el centro de la persona. Todo lo que aprendemos es porque lo hemos recordado, y esa memoria puede ser en diversas áreas. Una memoria neuronal que nos recuerda cómo movernos, una memoria que nos recuerda conceptos, una memoria que nos recuerda ese sentimiento que tuvimos cuando vimos a nuestra mamá, o cómo vamos atando estos recuerdos, esta memoria con experiencias sensoriales. Y después, conforme va avanzando nuestro desarrollo cognitivo, vamos atando estos recuerdos, estos aprendizajes a otros conceptos cada vez más estructurados. Claro, por eso en la película a mí me sorprende, o me llama la atención más que sorprenderme, el personaje del papá, que de pronto se vuelve amnésico, no recuerda a su hija, no sabe quién es, ¿no? Está recluido ahí en esa casa porque es un héroe de guerra también, ¿no? Pero, por ejemplo, no recuerda a su hija, pero no ha olvidado cómo hablar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, recuerda sus funciones básicas. Porque hay algunos otros casos donde ni siquiera eso pueden recordar. Y reacciona de pronto cuando su hija lo reconoce y detona toda esta cascada de emociones, ¿no? Y ahí se reconecta, ¿no? Lo emocional con estos conocimientos. Y bueno, Hugo, seguiremos hablando de esto en nuestro próximo bloque. Muy bien. Seguimos platicando sobre el tema esencial de cómo comenzamos a aprender.
El aprendizaje ocurre cuando conectamos algo nuevo con algo que ya sabemos o hemos pensado. Es decir, lo conectamos y aprendemos más. Un suceso, una experiencia, nos puede hacer pensar y conectar con otros saberes del pasado y del futuro. Siempre podemos aprender algo nuevo. Así es, y bueno, para ilustrar esto, vamos a continuar con nuestros análisis en este caso, de la película El Jardín Secreto. Ya comentamos un poco más de la princesita, pero ahora con El Jardín Secreto vamos a ver esta escena y la analizamos al regresar. ¿De dónde vino, Deacon? Del páramo. Estaba de paseo y escuché un balido entre los arbustos. Empecé a buscar por todas partes y por fin vi algo gris junto a una roca. Así que me subí y ahí estaba la cría. Ven aquí. Vamos, vamos. Bueno, esta es una escena de El Jardín Secreto, película de Agnieszka Holland, que hemos estado analizando para hablar del tema de hoy, cuándo comenzamos a aprender, ¿no? Y aquí vemos esta escena donde nuestros tres personajes se encuentran en el jardín y Deacon, que es este joven ingenuo campesino, ¿no? Resulta que no es tan ingenuo, que es capaz de enseñarle cosas que estos niños no están habituados a ver, ¿no? Y ahí vemos que cualquiera podemos en un momento dado tomar un rol de aprendiz o un rol del que enseña, de maestro. Sí, porque cada uno tenemos distintas experiencias, ¿no? Distintas formaciones incluso. Conocemos a lo mejor cosas distintas que los demás, que nuestros compañeros, y entonces eso nos habilita para poder hablar desde nuestra experiencia y nuestra formación sobre cosas que tenemos mayor dominio, ¿no? Y bueno, compartirlas, ¿no? Sí, claro. En la escena vemos que un niño quiere compartir sus saberes con otro, pero también podemos encontrar que adultos comparten con niños, que niños comparten con adultos, y bueno, lo importante es la amplitud para aprender, lo importante es la amplitud para poder seguir generando conocimiento. Y la apertura, ¿no? Porque cuando teníamos al personaje del primo Colin, el enfermizo, que está encerrado en su cuarto sin querer salir, ni respirar aire puro, ni tomar el sol, tiene una resistencia, ¿no? A todo lo extraño y lo que no conoce. Pero en este momento, ya en esta etapa de la película, el personaje se ha desarrollado, ¿no? Y ha tenido este arco, ¿no? De transformación, y ahora es un personaje ávido de conocimiento y que está dispuesto a escuchar a su nuevo amigo, aunque es pobre y pertenece a otra clase social, pero quiere escucharlo y está dispuesto a hacerlo, ¿no? O igual a su prima, Mary, ¿no? Entonces esta transformación es como enriquecedora también para el propio personaje, ¿no? Que está en una nueva dimensión de su vida, ¿no? Ponte esto. Todos deben hacerlo, orden de Medlock. Pero ella no puede verme. Póntelo. Mari, pero las esporas caminan en el aire. ¿Sabes guardar un secreto? Ven acá, rápido. Ajá, sí, señorito. Allá voy, al instante. Pide abrir la puerta. Sí, y al momento que está en otro ambiente, que toca a los animalitos, que siente las plantas, aprende también a través de todo su cuerpo, no solamente a través de su mente o de sus oídos, sino es toda esta experiencia que le permite aprender a vivir de otra forma. Sí, y eso lo vamos a ir viendo como en varias otras escenas de la película. También Deacon tiene una hermana que trabaja en la cocina y que igualmente les abre los ojos, ¿no? De una forma muy amistosa y muy entrañable, ¿no? Tanto a Mary como a Colin, el niño enfermizo, ¿no? El primo, ¿no? Y bueno, los cuatro tienen esta cercanía, ¿no? Que los vuelve muy entrañables, ¿no? Muy cercanos, ¿no? Les da una nueva perspectiva de la vida, ¿no? Más
generosa con ellos mismos, ¿no? Sí, y es interesante ver cómo estos roles se van dando en distintos momentos, ¿no? En algún momento Mary le enseña a su primo le enseña a ella, y todos van aprendiendo de todos en una, digamos, comunidad de aprendizaje, que es lo que aspiraríamos a tener en nuestras escuelas, que nuestros niños hablaran y dialogaran entre ellos, que conocieran, que compartieran, siempre con la guía del otro más experimentado. Y ese otro más experimentado, pues puede ser de tu grado, de tu grupo, puede ser un adulto, puede ser un miembro de tu familia, puede ser cualquier otra persona que esté dispuesta a compartir y de la cual estemos dispuestos a aprender. Porque no todo el aprendizaje pues ocurre en el aula, ¿no? Sino en este caso o en la vida, ¿no? Lo podemos ver, o sea, puede venir de distintos lados, ¿no? O sea, de la gente cercana, de los amigos, de los adultos, como tú mismo mencionas, ¿no? Creo que eso es también algo muy relevante dentro de la historia del Jardín Secreto, ¿no? Que a diferencia de la princesita, que en la princesita, claro, todo ocurre en un internado, pero y sí es un poco más esta idea de la escuela, pero aquí no, aquí están en una casa en el campo, una gran mansión, ¿no? Conviviendo los niños aristócratas con los niños empleados ahí, ¿no? La gente que trabaja en la cocina, los campesinos, el ama de llaves que los cuida, que es muy severa, ¿no? En fin, y todo eso crea una comunidad, un espacio donde el conocimiento pues está surgiendo de todos lados, ¿no? No de manera sistemática o formal, pero ahí están, ¿no? Y otra actitud, otra situación que tenemos para aprender es la experimentación. Vemos en esta escena y en toda la película que los niños aprenden experimentando como lo aprendemos también los adultos. Sí, a prueba y error, ¿no? También haciendo travesuras o por curiosidad, por atrevimiento, por la necesidad de descubrir los secretos que guardan en la casa, pero los niños van moviendo cosas, abriendo nuevos espacios, descubriendo este jardín secreto que es la metáfora de la película, ¿no? Esta curiosidad que, bueno, es parte de la naturaleza del ser humano y que debería de ser una curiosidad que fomentar el aprendizaje, que dentro de la sociedad, que dentro de la escuela, nosotros fomentáramos la curiosidad, pero tristemente la limitamos. Vamos acotándola, vamos delimitándola hasta que llega el momento en que también aprendemos a no ser curiosos. Y a movernos de acuerdo a la rutina, ¿no? Al esquema, a lo que ya hemos aprendido a hacer, ¿no? Y no hacer cosas nuevas. Creo que, o sea, ese estímulo de ser curioso es algo que vale la pena conservar a lo largo de la vida, ¿no? Mantener esta curiosidad, a mantener este interés, esta sensibilidad y disposición por querer aprender. Ajá, y o sea, ¿hay maneras para estimular la curiosidad? Claro, el diálogo, el respeto, la experimentación, poner a disposición de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de adultos, de sobre todo los adultos, porque de pronto, o sea, alguien adulto piensa que quizá ya no va a aprender nada nuevo, ¿no? Como maestros, algo que no podemos hacer es aprender por el otro. Lo que podemos hacer es facilitarle todos los medios para que el otro aprenda. Por mejor maestra que yo sea, no puedo aprender por ti. Tú eres el que decide aprender y como maestros nos toca facilitarles que tengan todo a su alcance para que mediante la experimentación, que mediante el diálogo, mediante el reconocimiento al otro, puedan aprender. Y como maestros, pues entonces también deben de tener viva la curiosidad, ¿no? Para seguir aprendiendo, ¿no? Claro. Porque el maestro también no solo enseña, sino continuamente sigue aprendiendo, ¿no? Está un poco su trabajo lo obliga, ¿no? O sea, yo creo que lo más rico de ser maestro es que aprendes muchas veces más que tus propios estudiantes, porque aprendes de la interacción con ellos, aprendes de cómo ellos están aprendiendo.
Sí, a mí me ha pasado en algunos talleres que he dado de cine, ¿no? Y ver a los jóvenes alumnos que tengo de pronto estar trabajando o hacen algunos hallazgos creativos que es pues muy satisfactorio también, ¿no? Aprender de ellos mismos. Tú ¿no? los llamas hallazgos creativos, pero es esta curiosidad que está siendo encauzada y que está siendo concretada. Sí, me parece que es una gran experiencia que va en los dos sentidos, ¿no? Tanto aprende el que enseña como al revés, ¿no? Sí. Y bueno, esto lo vemos reflejado en estas dos películas. El aprendizaje que va para todos los sentidos, que va para todos los niveles y que se da en cualquier contexto, sea un contexto escolarizado o sea un contexto más familiar. Las dos películas que resultan afines en varios sentidos, ¿no? El jardín secreto y la princesita, fábulas también sobre la etapa infantil, ¿no? Sobre la relación con los padres, ¿no? El abandono y la fortaleza que se necesita para sobreponerse a las dificultades y encontrar el camino que los permita crecer, ¿no? En ambos tenemos estos personajes, son dos niñas, ¿no? Creo que es algo también llamativo, ¿no? Son dos películas muy emotivas, muy tiernas, con personajes entrañables. Creo que se pueden ver tranquilamente en una misma jornada, ¿no? Si permanece voluntario un sábado, domingo, vean las dos películas. Y que recomendamos ampliamente. Totalmente, Totalmente. Sí, ¿no? Bueno, Hugo, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Cine en blanco y negro, pedagogía a color. Recuerden que tenemos una cita cada semana. Síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos la siguiente semana y recuerden que el cine nos ilumina. Televisión educativa.